Corría el quinto año en los planetas que siempre ven, y Ral fue asignado a una de las misiones más importantes en su estadía en The Armored Corridors. No tan lejos de la misma, con Ral como líder de esta nueva expedición, 7 enanos buscan construir un nuevo asentamiento para proteger el este de posibles asedios goblins y mejorar las relaciones con los vecinos humanos. Las ruedas del Wargo no aguantaron el peso y cedieron, dejándolos a la deriva en las tierras próximas a The Armor. A pesar del percance, este prado podría servirnos para comenzar nuestra expedición. Hemos traspasado los muros, hermanos. Debemos ser cautelosos con cada paso que demos. Bienvenidos a Elisineth. Luego de la introducción al lore de Ral y esta pequeña colonia, comenzaremos construyendo una entrada, la cual será provisional. Talaremos unos árboles y marcaremos un stockpile para la madera. Abriremos una abertura para los primeros workshops y el trade depot, el cual utilizaremos apenas llegue la primera caravana. Antes de que me olvide, pondremos los plum helmet que solo se hagan como bebida, ya que nos dejará las semillas disponibles. Pondremos la primera carpintería para empezar con las camas y los gabinetes y un workshop de piedra para las puertas más adelante. Este pequeño stockpile nos servirá en un principio para pasar las cosas del Wargon a la fortaleza. Una vez con espacio suficiente dentro, empezaremos a hacer las escaleras para los pisos de abajo y construiremos el trade depot. El segundo piso lo dejaremos para las plantaciones y en el tercero empezaremos a construir la base quizás definitiva. Aquí empezaremos por los lugares para los workshops y los stockpiles de madera y de piedra. En el lado derecho empezaremos con una excavación para la taberna, dormitorios y cocina. Una vez configurados los stockpiles, comenzaremos con la construcción de las puertas y excavaciones para los dormitorios.
los primeros nobles empiezan a ser designados. Ral va a ocupar el lugar de manager y Ustud de bookkeeper. Las oficinas del manager y la bookkeeper ya casi están terminadas para que comiencen con su labor. Comenzaremos con solo 7 dormitorios, que es lo justo y necesario para el momento. Comenzaremos con los workshops de la cocina. Iremos separando lo que es comida y bebida, ya que la pondremos únicamente en la taberna una vez que esté terminada. Bueno, no me había percatado que los stockpiles de Finished Goods y demás no estaban aceptando nada por no colocar los tipos de productos. Casualmente, una vez que terminamos con los primeros dormitorios, llegan 6 inmigrantes a la colonia, así que tendremos que seguir agregando dormitorios. Un Kia nos está robando los Pigtails Cloth. Bueno, si alguien sabe lo que es un Kia, déjenmelo en los comentarios porque no tengo idea. Entre los nuevos integrantes tenemos una joyera, un glassmaker y un woodcrafter. Empezaremos con el suelo cultivable, ya que nos trajimos de The Armor 50 semillas de Plum Helmet y 50 de Pigtails. Y después de un largo rato, los enanos podrán disfrutar de beber cerveza y cantar junto con los bardos y todo aquel que visite nuestra ciudad. A Ral, aparte de manager, lo colocaremos como broker, ya que tiene habilidades de negociador. El stockpile de la superficie lo usaremos para todo aquello que por ahora no tiene uno individual. Taberna terminada y a disfrutar con Ast, nuestra primera Tavern Keeper. Después me tengo que acordar de hacer los mugs, no me tengo que olvidar. La fortaleza empieza siendo prometedora, sin ninguna complicación en el comienzo de esta aventura. Ral trabaja duro para mantener las órdenes al día y con ansias espera una caravana comerciante. Con los cultivos ya plantados y el compromiso con su ciudad natal de protegerla, se ensucia las manos en la tierra, prometiendo así dar todo de sí en busca de la prosperidad. Gracias por ver hasta el final y si te gustó el contenido, ya sabes.